Romanos capítulo 3, verso 21. Recordando que este día estamos conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo en la cruz del Calvario. ¿Encontró la palabra, hermanos? Leamos juntos. La palabra del Señor dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oramos al Señor. Señor Jesucristo, hemos leído tu palabra escrita en este libro santo. Dios, en esta hora yo te pido una vez más que bendigas a mis hermanos a través de esta palabra, Señor, que hables a nuestras vidas. Vamos a recordar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, de cómo tu amor se manifiesta en ese sacrificio perfecto al dar tu vida. Gracias, Cristo, en tu nombre yo predico tu palabra en esta hora, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le puse como título a esta predicación: Jesús es nuestra justificación. Precisamente quiero hablar de esas dos palabras claves que esos versos manifiestan: justificación y fe. Y lo primero que encontramos es que dice el apóstol Pablo que la justicia de Dios se ha hecho manifiesta. Y es que Dios tuvo un gran amor. Nosotros ya lo hemos expresado, usted ya lo conoce, que Dios tuvo un gran amor para cada uno de nosotros. Pero esta expresión que el apóstol dice, que se ha manifestado en nuestros tiempos, aparte de la ley, la justicia de Dios. Bueno, siempre que estudiamos la Biblia, no obviamos el contexto literario por el cual se está expresando la Biblia misma. Y es de recordar que el apóstol Pablo está haciendo dos consideraciones. Una consideración tiene que ver con aquellas personas judías de nacimiento, aquellos llamados judíos también conforme a la ley, y aquellas personas que no eran considerados como hijos de Dios, los gentiles, los que tampoco tenían obediencia a la ley de Dios, y que algunos pues se consideraban mejor porque habían nacido siendo judíos. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, establece algo muy interesante. El Espíritu Santo tuvo cuidado en cada uno de nosotros, y dice él que no es judío el que es en lo exterior, sino aquel que es en lo interior. El Dios que vino para un pueblo, aquel que fue rechazado, pero que otra gente que para quien no era el mensaje que le recibió, ahora dice la Escritura que nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Somos creación de Dios, como algunas personas lo dicen. Somos hijos de Dios, dicen la gente, pero yo les corrijo y les digo: somos criatura de Dios todos. Hijos de Dios son ustedes que han considerado su vida espiritual y han entregado su corazón a Cristo Jesús.
Entonces, el apóstol Pablo está considerando eso. Las personas que se creían muy importantes porque Dios se les había revelado, y aquellas personas menos importantes, según ellos mismos, porque no tenían conocimiento de Dios. Pero en un momento llega a cambiar todo, y ese es el tiempo. El apóstol Pablo dice: ahora, aparte de la ley, se es manifiesta la justicia de Dios. Y como dije antes, la justicia de Dios se manifiesta al menos de 3 formas. Les voy a mencionar. La justicia, que significa el carácter de Dios, indica que Dios es justo, indica que Dios es perfecto, que Dios en sí mismo se da a conocer y que Él se ha manifestado al ser humano. Un segundo término nos dice que la justicia se refiere a la falta de carácter piadoso en el hombre. Pues nosotros, antes de venir a Cristo, no sabíamos diferenciar entre las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hacíamos. Para nosotros, desde nuestra perspectiva de vida, nos parecía bien hacer todo. Y claro, hacíamos cosas malas, pero decíamos: otro es peor que mí, entonces yo soy mejor que muchos, sigo adelante. La justicia se refiere a la falta de un carácter piadoso en el ser humano. Y en tercer lugar, la justicia significa rectitud. ¿Y qué es esto, hermanos? Es la perfección de Dios que da al ser humano a través de Cristo Jesús. Cuando se acepta a nuestro Señor Jesucristo, Él quita todos los pecados que antes nosotros habíamos cometido y empezamos a caminar en la justicia del Señor. Y es ahí la verdadera reflexión para nuestras vidas. Cuando caminamos en Cristo Jesús, nosotros empezamos a encontrar la paz. Empezamos a obtener bendición para nuestras vidas, pues la Escritura misma nos va moldeando y somos cambiados a través de la palabra del Señor. Y es la justificación que ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas. Refiriéndome al término de justificación, en nuestro manual de doctrinas dice que la justificación es el acto de gracia que da Dios en virtud de la justicia de Cristo. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros hayamos hecho cosas buenas, como lo que ha discutido antes el apóstol Pablo. Nadie se salva por ser bueno, dice él. Nadie se salva por hacer obras de la ley. Versículo 20. Las obras de la ley son importantes, pero no llevan a una salvación entera. Ningún ser humano puede ser justificado delante del Señor. Así que por mucho que nosotros seamos buenos, valga esta aclaración, yo lo felicito. Pero si solo por ser bueno nosotros nos llegásemos a Dios o obtuviésemos la salvación, entonces ¿dónde queda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Y es ahí que todos necesitamos el perdón de la gracia de nuestro Señor. Cuando estudiamos justificación, entonces se entiende que aquel pecador o la carga que el pecado produjo en el ser humano, Dios viene y lo perdona. Y hermano, Dios perdona todos nuestros pecados, porque Dios es tan perfecto, Dios es tan amoroso, y dice: yo no me voy a acordar más de sus transgresiones. Nosotros vivimos recordando el pasado, nosotros vivimos recordando las cosas que alguien nos hizo y dañó. Claro, somos seres humanos. Dios no es igual a nosotros. Dios te perdona hoy y Él lo borra de la lista de pecados que nosotros hemos cometido, porque Él mismo nos justifica. El Señor dice que tira a lo profundo del mar todas nuestras culpas y no se acordará más de nuestras transgresiones. Y eso es justificación. Entendiendo esto, podemos saber que la justicia de Dios actúa en favor de nuestras vidas. Y primero fue testificada, dice el apóstol Pablo, por la ley y los profetas. Y fue así como Dios se manifestó al ser humano. Cristo reviste al hombre con la justicia misma, y esto lo logramos a través de la fe.
Hemos dicho muchas ocasiones, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que nosotros necesitamos para ser perdonados por el Señor, para ser justificados, para creer que Él quita todos nuestros pecados, es una fe salvadora, es una fe que me dice: acepto completamente lo que Cristo Jesús hizo en mí. Ahora, la justicia de Dios para el hombre, dice el apóstol Pablo, es aparte de la ley. La justicia tiene que ser sin ley, porque por la ley ninguno de nosotros pudiese haber sido salvo, porque hay dos esferas en las cuales la ley se manifiesta. La ley no admite desobediencia, exige obediencia. El que desobedece la ley se hace transgresor y es culpable y debe ser condenado. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? Nadie, ¿verdad? No permite un error, no permite una equivocación. Hermanos, la ley es perfeccionista. La ley es como cuando nosotros no aceptamos errores en otra persona. Queremos algo intachable, algo perfecto, algo puro. La ley es así. Si tú te equivocaste, dice la ley, tienes que ser condenado. Sos culpable y por ser culpable te vuelves condenado. La ley no tiene el poder de convertir en obediente a una persona, pues la ley solo dice lo que no hay que hacer. No tiene el poder de impedir que una persona desobedezca. Cristo Jesús sí tiene el poder. Explico esto. Dice la ley: no vas a matar. Y si tú matas, entonces con esa misma vara que has medido, con esa misma vara te van a aplicar el castigo. Es la ley, es el resultado. Pero ahora en Cristo Jesús es diferente. Cristo viene a nuestras vidas y nos pone algo en la Escritura, nos pone algo de ley y nos dice: no van a robar. Y como nosotros somos obedientes a Dios, no robamos. Pero ¿cómo hacerlo sin el Señor? ¿Cómo hacerlo sin la gracia de Dios? Si siempre estoy tentado a hacer lo malo, si ya estoy habituado a hacer lo malo. Es ahí donde actúa el poder de Dios. Y Jesús dijo: no les voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Y cuando usted se deja gobernar por Dios, entonces usted, las cosas que la ley no nos permitía hacer, lo que nos hacía culpable, lo que nos condenaba, ahora en Cristo Jesús no solamente nos limita a hacerlo, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para no hacer lo malo. Por eso es importante que nos dejemos gobernar a través del Espíritu Santo. La justicia de Dios en favor del hombre fue anunciada en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos claramente que el Señor estaba interesado en la vida no solamente de aquellos primeros padres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como el rey David, sino también Dios estaba interesado en toda la raza humana. La justicia de Dios se revela en Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a revelar la perfecta justicia. Y es por ello que nosotros hemos encontrado la salvación. Dice la palabra, nuevamente leo el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Jesucristo vino a este mundo con una vida sin pecado, y eso es lo que recordamos hoy. Jesucristo vino a este mundo con una vida perfecta, con una vida ideal. Alguien quiere lograr la perfección, imite a Cristo Jesús. Alguien quiere vivir como el mejor ser humano de esta tierra, pues el ideal se llama Jesucristo. La vida representativa de Cristo Jesús
Él actuó en justicia y algo más que Él hizo. Él llevó una vida modelo. ¿En quién nosotros debemos fijar nuestra esperanza? ¿En quién nosotros debemos fijar nuestra confianza? Es en Cristo Jesús. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ideal. Y eso es lo que el apóstol Pablo acota al decir: Él es la justicia de Dios. Quiero decirles una cosa más, y es que todos necesitamos ser justificados. La justificación es el acto de gracia de Dios, es el regalo expresado del Señor. Eso es la justificación para nuestras vidas. La justicia es para todo aquel que cree, y nosotros tenemos la gran bendición de haber creído. Dice la palabra: por medio de la fe nosotros creemos en Él. Todo aquel que cree es justificado. ¿Y qué era lo que nosotros teníamos? Teníamos pecados que nos llevaban a la muerte. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. Bueno, el día que tú peques vas a morir. Dijo Dios a Adán: el día que pecó, ese día murió, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermano pastor, ¿no vamos a morir? Bueno, yo le digo que no vamos a morir, porque nosotros hemos depositado nuestra esperanza en Cristo Jesús. Claro, este cuerpo se va a desgastar, no soporta una eternidad. Tanto la eternidad con Dios como la eternidad sin el Señor necesita una nueva naturaleza, y eso es lo que Dios hará en nosotros. Pero la justificación es para todo, dice, aquel que cree en Él. Nuestra confianza en cuanto a nuestra vida limpia de todo pecado debe estar en el Señor Jesucristo. Y recuerdo este día preciso, hermanos, porque algunas veces nosotros obviamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces no nos sentimos tan merecedores del perdón de Dios cuando realizamos este acto. Y decimos: yo soy tan pecador que no voy a ir a la iglesia mejor. Yo soy tan malo que no puedo acercarme a Dios. Yo soy tan malo que quizás me quedo en casa. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios le ha perdonado todos sus pecados. Dios ha borrado la carga de pecado en nuestras vidas. Pero como todavía no tenemos un cuerpo perfecto, todavía no hemos sido glorificados, no se ha manifestado Dios completamente en nuestras vidas, necesitamos ser gobernados por medio de Dios. Así nuestra vida no va a caer en el pecado. Cuando Dios está en nosotros, nos sentimos libres. Y usted, si deja su vida gobernarse por Dios, usted va a ser libre para adorar a Dios. Usted va a venir a este lugar y va a expresar su adoración al Señor, libre de toda carga de pecado, porque nuestras cargas en relación al pecado las debemos traer a Cristo Jesús. ¿Saben ustedes lo que dijo Jesús? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Hay una carga que el ser humano no puede sobrellevar, y es la carga que produce el pecado. Hay algo en nosotros que somos cristianos ya, que cuando cometemos una falta, estamos con eso en nuestra mente y decimos al Señor: te fallé, perdóname. Y algunas veces ni queremos decir perdón, porque hay algo en nuestra mente que nos afecta. Pero vayamos confiados, hermanos, a Dios, porque la Escritura dice aquí que todos los que creen en Él son justificados. Usted no va a andar culpable, usted va a salir de este lugar creyendo que los pecados no se los perdonó el pastor. Yo no perdono pecados, el que perdona pecados es Cristo Jesús, y a Él nosotros venimos a adorar a este lugar, y usted debe expresar su adoración a Él. Pero también, si siente algo en su vida que está mal, dígale a Dios: perdóname, porque dice la palabra
si alguno de nosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Dios, el juez justo. Él perdona todas nuestras iniquidades. A los que creemos en Él, entonces vivimos con una vida libre de todo pecado, siendo justificados en Él. ¿Por qué? Todos necesitamos la justicia. No hay diferencia, dice la Escritura. No hay distinción entre los hombres. Por dos razones. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién le aplica este versículo a usted? Bueno, cuando anda evangelizando, ¿verdad? Sí, es que así nos encontró el Señor. Todos pecaron, dice la Escritura. Por eso no hay diferencia. Por eso no hay distinción. La palabra pecado, en relación a cómo está escrita en este versículo, se refiere a un tiempo ahorístico, en el modo del verbo. Se trata de un suceso que ocurre una vez y para siempre. El pecado entró en la raza humana y eso contaminó toda la raza humana. Por eso la Escritura dice, todos pecaron. Se refiere a la entrada histórica del pecado en el mundo. Significa que todos los hombres heredaron la naturaleza de sus padres y sus madres, que fueron pecadores. Han pecado delante del Señor y son pecadores. Por tanto, dice la Biblia, necesitan el perdón del Señor. No pueden dejar de pecar y quieren todos los días pecar. Por eso la Escritura nos manda a nosotros a ponernos a cuentas con el Señor. Todos pecaron y eso les lleva a algo: estar destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el perdón del Señor. Necesitamos la justicia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos traer todas nuestras cargas delante del Señor, porque no hay nadie que pueda justificarse a sí mismo. En tercer lugar, hermanos, ¿cómo nosotros nos justificamos? Y esto encontré bastante interesante en este pasaje para nuestras vidas. Y es que la justificación es un don gratuito de Dios. Estoy hablando de finanzas los días jueves. Hablar de finanzas a veces es complicado, y más aquí en la iglesia, porque yo digo unas cosas y quizás alguien las interpreta mal. La gente piensa que nosotros estamos interesados, me refiero a los pastores, solamente en su dinero. Así creen mucho, que los vamos a dejar pobres a ustedes. Así que cuiden sus cuentas, hermanos, y cuiden sus bolsas. Hablar algo en referencia a las finanzas, en pagar. Todo en esta vida tiene un precio. Todo. Y cuando hablamos acerca de este punto, la Biblia nos refiere que el precio ya fue pagado, y para nosotros la salvación es gratis. Y por eso decía en la enseñanza que usted no necesita comprar la salvación, usted no necesita comprar las bendiciones de Dios. Esos son el resultado de tener a Cristo en nuestras vidas. Dios nos bendice, Dios nos prospera en muchas formas. Hay un fulano que no le conozco, pero tiene las manos igual de largas que mí. Y tiene quizás el estómago igual que el mío. Y me manda estas camisas que dan calor.
gratis. Y yo en los últimos años he podido comprar uno y sé que esta camisa es un poco cara. Pero un día venían 3 camisas de este ser humano que no le conozco y gratis para mí. Tiene las mismas mangas, las mismas largo de mangas que mí y tiene la misma panza mía, creo. Yo soy más panzón quizás que él. ¿A cuánto les gustan las cosas gratis? Muy bien. Cuando he ido a comer y no hay muchas finanzas en mi bolsa, he pedido un plato económico, porque parece que ese plato casi es gratis. Un día me puse a hacer números de la atención que me dieron, de la sonrisa que me dieron y de lo que llevaba el plato. Y dije yo, este plato casi es gratis. Y después me dijeron, ¿quiere una quesadilla? Sería bueno, le dije yo. Y me dijo, tiene un costo, pero el café es gratis. ¿A cuánto nos gustan las cosas gratis? A muchos. Es una bendición el poder recibir regalos de esa manera. La justificación, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que es gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que hacer un sacrificio extra. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre por cada uno de nosotros. Es gratis. La salvación tiene un precio, es cierto que tiene un precio, pero en este mundo nadie, ningún ser humano lo podría pagar, porque solo hubo una persona santa, solo hubo una persona pura, solo hubo una persona incontaminada de todo pecado, y esa persona se llama Jesús, y se entregó por usted, se entregó por cada uno de nosotros y nos hace justos delante de Dios. Eso es una bendición. Y eso es lo que el apóstol Pablo establece. Siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia. ¿Alguna vez usted se ha sentido que no es tan importante? ¿Alguna vez usted ha vivido pensando en que nadie se fija en usted? ¿Alguna vez usted ha dicho, quizás soy la persona menos importante de mi colonia, soy la persona menos importante de esta ciudad? Tantas personas importantes que hay en esta ciudad, tanta gente que de renombre, ¿por qué yo no soy una de esas? Hoy le quiero recordar, hermanos, que usted es muy valioso, porque Cristo Jesús pagó algo que ningún ser humano podía hacer por usted. Le dio vida a usted, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando íbamos rumbo al infierno. Jesús extendió su mano y nos levantó y nos ha dado un nombre y nos ha puesto en una posición muy importante. Somos hijos de un gran rey. Usted es hijo de un gran rey, es hija de un gran rey. Eso es una bendición. Siendo justificados, dice la palabra, gratuitamente por su gracia. Yo alabo al Señor por ello. No podemos ganar a Dios. La gracia de Cristo Jesús se extiende a nuestras vidas, y solo es su gracia, y eso lo basta todo, eso lo suple todo. Entonces la justificación nos hace aceptos delante del Señor.
¿Y cómo fue? El apóstol Pablo en Romanos tiene una gran teología, hermanos. Esta carta es profunda, es rica en teología, es una obra literaria maestra, y él habla acerca de la redención. La redención tiene que ver con lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Pues así dice el apóstol Pablo: mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Les recuerdo: redimir es rescatar, es liberar por medio del pago de un precio. Y estoy recordando esta palabra, hermanos, porque nosotros debemos vivir libres, no atados. Hay cosas que nos atan. Hay veces que no podemos manifestar lo que sentimos. Ahora, durante la mañana, cuando el hermano Miguel cantaba una alabanza, le decía a la hermana Katia: si yo estuviera cantando esa alabanza, le digo, yo estuviera bailando, pero a todo dar. Y me dice hermana Katia, ay, me disculpa hermana Katia, después me pide perdón: pastor, ¿y por qué no baila? Si estamos cantando, me dice. Es que no soy yo el que estoy al frente, le digo. A veces estamos atados. A veces vivimos así, con algo en nuestras vidas, que sabemos que delante de Dios está mal. Lo que Cristo Jesús ha hecho, hermanos, dice aquí, es redimirnos. Y como lo dije antes, Él hizo un rescate. Él nos libertó por medio de un precio. En relación a esta palabra, redimir, en la Escritura encontramos algunos conceptos. El primero de ellos, en relación a esta palabra, es agorazo. Es liberar, es dejar libre del mercado de la esclavitud, es liberar del mundo en el cual se siente atado, y en el ambiente espiritual es liberarnos en relación al pecado, a la muerte y al infierno. Pagar un precio. Dice la Escritura que nosotros fuimos comprados por precio, y por ello debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque ambos, el cuerpo y el espíritu, son de Dios. Se lo repito, hermano. Ahí ve el video mejor. Segunda palabra. En relación a redimir, exagorazo, liberar de la esclavitud del pecado, significa ser liberado de ello y no volver jamás. Porque hablando de este concepto, un esclavo era liberado, pero este esclavo decía: mire, patrón, yo quiero seguir trabajando con usted. No es cierto que algunas personas quieren seguir trabajando cuando hay un buen patrono. ¿Sí? Se jubilan y dicen: mire,
¿por qué no me deja venir aunque sea unas 4 horas? No va a hacer falta venir a mi trabajo. Este esclavo era liberado, exagorazo. Él era libre, pero él seguía siendo un esclavo. Ahora, exagorazo es no volver jamás al mundo de la esclavitud. Y dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros Él maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Él pagó el precio, hermanos, por nosotros. El tercer concepto en relación a esta palabra tiene que ver con lutro. Y yo les estoy recordando, yo sé que ustedes han estudiado esto. Y significa liberar mediante el pago de un precio. Pero una connotación más: comprar. La Biblia dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Escuche esto: celoso de buenas obras. El apóstol Pablo dice acá que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es un regalo de Dios, es algo que yo no merezco, pero mediante la redención, mediante un precio, mediante la compra de lo que nosotros valíamos, Dios quiso que su Hijo viniese a este mundo a rescatarnos. Y por eso dije antes, si usted pensaba que no vale nada para lo que en este mundo le rodea, para Dios usted es muy importante, porque Cristo Jesús pagó ese precio. Dios puso como propiciación, por medio de la fe, a Jesús en su sangre. Me estoy refiriendo a que la justificación de nuestros pecados es gratis. Y el medio o la propiciación, como lo dice el apóstol Pablo, fue Cristo Jesús. Propiciación es un sacrificio, es una cubierta, es una satisfacción, es un pago, una conciliación por el pecado. A Dios le agradó, hermanos. ¿Sabe que Abraham estuvo dispuesto a dar su vida? Más bien a dar la vida de su hijo. Estuvo dispuesto. Pero ¿qué de nosotros? Si Isaac hubiese dado su sangre, ¿nos hubiera perdonado nuestros pecados? Quizás no, porque se necesitó alguien puro, alguien sin pecado, de un linaje real, de un linaje diferente al del ser humano. Se necesitó un precio, un sacrificio, algo que cubriera nuestros pecados, y ese es Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo establece en este versículo. El regalo lo aceptó el Señor. Él aceptó la muerte de Cristo Jesús, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estoy finalizando. Nadie podía pagar el precio de nuestros pecados, hermano. Y por eso dice el apóstol Pablo que la propiciación fue nuestro Señor Jesucristo. El precio, el sacrificio, lo que a Dios le agradó fue Cristo Jesús. Y nosotros lo recibimos mediante la fe. Dios aceptó ese regalo. Dios aceptó ese sacrificio. Dios aceptó la muerte de Cristo Jesús. Esto que recordamos hoy a través de ese pan, a través de ese vino, fue el sacrificio de Jesucristo haciéndolo por nuestros pecados.
Pero lo que el apóstol Pablo dice aquí es que Dios lo aceptó. Dios quiso que fuese así. Dios quiso aceptar esto con la mira de manifestar en este tiempo la justicia. El apóstol Pablo no está viendo solamente al pasado, no está viendo solamente la ley, no está viendo solamente los profetas. Él está viendo el tiempo presente, que para nosotros es pasado, pero nosotros también podemos dar testimonio que hasta hoy, 2 de junio 2019, la justicia de Dios se sigue manifestando a nuestras vidas, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice él, a fin de que Él sea el justo. Nos hemos acercado, hermanos, a un Dios el cual ha quitado nuestros pecados. La justificación solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, hoy debemos estar agradecidos. Les invito a estar en pie en esta hora y dar gracias a Dios, porque el precio de su sangre nos liberó de una condenación. Y Dios ahora no le ve como lo que usted es. Dios ahora no me ve como Armando Bonilla. Dios ahora me ve a través de la gracia, como esa cubierta, como si yo estuviese bajo un manto. Dios me ve así, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros somos justificados. Es ahí donde nosotros somos absueltos. Y si en esta hora hubiese una persona que aún no ha venido al Señor y no ha dado ese paso para que Cristo Jesús le justifique, hoy yo le hago una invitación. Él se sacrificó por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Él cubre nuestros pecados, y no solamente los cubre, sino los quita de nuestras vidas.